A todos los compañeros de los distintos espacios que nos acompañan, muchas gracias por el acompañamiento. Y bueno, vamos a presentar un nuevo partido, el Partido Unidad Socialista. Es un partido que surge de la confluencia de varios partidos socialistas que venían trabajando en distintos lados del país y que fueron hilvanando un esquema para tener un partido propio general y plantear que la hora que estamos transitando necesita de organizaciones políticas más sólidas. El Partido Socialista que estamos conformando, la Unidad Socialista, es un partido que va a tener una orgánica, va a tener sus congresos, tiene su programa ya. Acá yo traigo algunas cosas para darle a los distintos compañeros. Y lo que importa es que, dada la hora que estamos viviendo, tanto en la nación como en la local, que estamos sufriendo particularmente lo que significa esta nueva ola de fascismo, ¿no? Porque es un fascismo remixado lo que tenemos hoy. No es un fascismo como el anterior, pero digamos un fascismo tecnológico. Implica que cada uno busque alguna identidad que nos sirva para confluir en el espacio nacional y popular y sumar entre todos una propuesta diferente a las que nos quieren plantear tanto desde el gobierno nacional como desde la política internacional que estamos viviendo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nosotros un poco queremos plantear con los compañeros que ahora se van a ir presentando, algunos ustedes ya lo conocen, Mario Masitelli estuvo acá muchas veces en Mar del Plata. La última vez estábamos hablando de conformar un partido único, ¿no es cierto? Bueno, ahora ya tenemos el partido único. Bueno, el compañero de Tandil se llama Maestro Juan, que es un compañero nuestro de la provincia de Buenos Aires, es el referente de lo que antes era la Confederación Socialista, que ahora se integra también en este nuevo partido. Y el compañero Pablo Aceto, que ustedes lo conocerán de acá de Mar del Plata, un compañero socialista que siempre ha trabajado por temas muy concretos de la ciudad. Creo que todos lo hemos leído hablando de los proyectos sobre transporte y sobre el espacio público, ¿no? Bueno, eso es el esquemita de lo que va a ser la charla de hoy, presentar ese partido. Yo por mi parte, lo único que me gustaría plantear es dos cosas. Una cosa que tiene que ver con por qué la identidad socialista, ¿no? Y otra, ¿es necesario ser socialista para afiliarse a la Unidad Socialista? Son dos cosas que me parece que son importantes. Nosotros, la identidad socialista la vemos como un cuerpo de ideas que nos pueden ayudar a resolver problemas para la ciudad, para la provincia y para la nación. La Unidad Socialista, el partido que estamos formando, es un partido socialista. Los integrantes de ese partido pueden tener ideas socialistas, que no es lo mismo que decir ser socialista. Ser socialista, en cierta forma, acota un poco lo que sería un sujeto. Entonces nosotros pensamos que el sujeto no se compone solamente de una identidad política. Entonces un sujeto tiene ideas socialistas. Pero teniendo ideas socialistas y desde la amplitud que tiene el socialismo, también puede tener ideas coincidentes con otros sectores que no necesariamente son socialistas. Por ejemplo, ideas que tengan que ver con el peronismo, tener ideas peronistas, tener ideas liberales, tener ideas de distinto tipo. Pero todo ese cuerpo de ideas nos tiene que llevar a una acción política, y en la acción política el partido sí es socialista, tiene ideas socialistas, y lo que queremos promover son esas ideas dentro del campo nacional y popular. ¿Y cuáles son esas ideas? Muy simplemente, no me voy a poner acá a hacer teoría del socialismo, pero muy simplemente es que nos indignemos cuando el intendente saca a los trapitos a patadas mientras enajena el resto del espacio público con las concesiones a los privados y a los sectores poderosos. Entonces, por un lado, tiene una mirada sobre el espacio público
de que no se puede ocupar, y por otro lado lo regala para hacer negocios inmobiliarios o para ser simplemente enajenado, como el caso de la terminal, en donde nosotros recibimos, la municipalidad recibe un espacio que debe ser la manzana más costosa de Mar del Plata, y que la única, digamos, cosa que se le ocurrió al Estado municipal es concesionárselo a un privado. No tenía un proyecto propio para eso. Bueno, nosotros creemos en la planificación, los socialistas creemos en la planificación. Creemos que esas cosas no nos pueden pasar. Si nosotros tenemos algo que hacer, se nos va a ocurrir en el momento qué plan, qué planificación tenemos que hacer sobre cada cosa. Entonces, creemos en los derechos civiles, pero creemos en los derechos civiles de las minorías también, no solamente en los nuestros. Creemos que tenemos que defender los derechos de todos. Los derechos civiles, los derechos nuestros, los derechos del género, los derechos de las minorías en general. Por otra parte, creo que, después los compañeros lo van a decir mejor, yo no me quiero extender mucho, también tenemos que el socialismo tiene una idea que es importante y que creo que es bueno que lo asumamos de distintos sectores políticos, que es que el socialismo pretende también la democratización de la economía. Porque al socialismo le pega, ¿por qué? Porque cree que los individuos no solamente tienen que tener derecho político, también tienen que tener derechos económicos. O sea, la socialización que plantea el socialismo no es una socialización colectivista, es que pueda participar el individuo de las decisiones económicas que se toman. Por eso creemos en una profundización de la democracia. Y también creemos que para hacer esas cosas tenemos que tener una justicia independiente. No puede ser que tengamos un país que tiene una justicia que siempre decide en favor de los poderosos. Es necesario tener una justicia que represente a los sectores populares también. No podemos tener una justicia que siempre va a fallar en contra de los sectores populares. Bueno, ese es un poquito el esquema. Perspectiva de género, un esquema de participación que nos permita planificar desde el Estado y confrontar con personas como, por ejemplo, el intendente, que el intendente hace populismo de derecha, como ya les decía, haciendo negocios y haciendo... Ustedes fíjense que la situación que están viviendo Mar del Plata es una situación muy compleja, porque es una ciudad que está totalmente sucia, hay basura por todos lados, no hay obra pública desde hace tiempo, las calles están destruidas, y el tipo hace política persiguiendo pobres en la calle, y la gente lo aplaude. Bueno, me parece que los sectores políticos tenemos que empezar a marcar esas cosas. No puede ser que estemos replegándonos ante eso por la vorágine de las redes sociales, ¿no es cierto? Creo que el socialismo viene a levantar una voz en ese sentido. Y en el marco ese de a quién levantarle la voz, lo último que voy a decir es, creemos que hay que hablarle a toda la gente, a los compañeros y a los votantes que no votaron a este gobierno. Al revés de lo que dicen muchos, que piensan que hay que moderar el discurso, creo que nosotros no podemos dejar desamparado a esa gente que nos votó, o que votó otras alternativas, o que votó a la izquierda, y que ahora no se siente representado por ninguna de las sectores políticos, porque se sienten un poco a la deriva de los discursos que están pasando. La gente se siente abandonada. Creo que hay que recuperar esa gente, porque es mucha gente, no es solamente el 40 y pico % que votó en contra de Milei, es toda la gente que dejó de votar enojada, es la mayoría de los argentinos. Entonces creo que todos los sectores populares le tenemos que hablar a esa gente y dejarnos de moderar esos discursos para quedar mal con los medios. Los medios, siempre vamos a quedar mal con los medios, ellos ya tienen decidido de antemano quedar mal con nosotros. Entonces nosotros creemos que tenemos que hablarle a esa gente. El otro día estaba en una de las reuniones, estas múltiples que se están haciendo reuniones por todos lados, y vino un dirigente nacional muy interesante que planteó que Milei es un villano y que nosotros teníamos que crear un héroe para confrontar contra el villano, pero que teníamos que levantar el perfil. No podíamos seguir esperando
que las cosas se dieran solas. Y creo que el socialismo viene un poco a jugar ese rol. Bueno, yo les quiero agradecer a todos los que han venido y les voy a dar la palabra, no sé cómo tienen pensado. Maestro Juan. Bueno, primero va a ir el compañero maestro Juan, que como les dije es de Tandil, un compañero que él mismo se va a presentar, pero que venimos trabajando en la Confederación Socialista desde hace muchos años. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. La verdad que acá debería estar sentado Matías también, porque nosotros hemos tomado la posta de organizar la provincia de Buenos Aires y la unidad socialista en la provincia de Buenos Aires, y si hay algo en lo que coincidimos con Matías, es que somos dos soldados del socialismo. O sea, si bien nos referenciamos en alguna casa del pueblo, y yo conduzco la casa del pueblo de Tandil, y he tenido algún cargo de responsabilidad en la provincia, me considero un soldado de la causa. Y creo que llegó el momento de asomar la cabeza, porque la derecha en el mundo nos puso en la primera línea como los principales enemigos del sistema. Cuando Elon Musk habla de los socialistas habla mal, cuando Trump habla de los socialistas habla mal, y cuando el payaso habla de los socialistas habla mal. Cuando hablan mal de alguien, muchos que son de un mismo sector ideológico, es porque le tienen miedo, creo que nos tienen miedo. Entonces llegó el momento de poner al socialismo por encima de todo. Y cuando digo por encima de todo, no significa por encima de cualquier institución o un sistema institucional, sino por encima de las ideas, poner nuestras ideas en la cima, mostrarle que cuando hay socialismo, como dice el afiche, hay futuro. Entonces, lo mío va a ser muy corto y muy breve, porque yo quiero escuchar a los compañeros. No sabía que me iba a sentar acá, me invitó el compañero Cordeu, y lo que les pido es que después de que salgamos hoy de acá, salgamos a decir de que hay un verdadero socialismo de pie nuevamente, que las ideas socialistas no están muertas, que el socialismo de Santa Fe no es el socialismo, un socialismo que tranza en capital con la derecha no es socialismo, que el verdadero socialismo se fundó hace unos días en Buenos Aires, se presentó y hoy se presenta acá en Mar del Plata. Bueno, en principio agradecer la presencia de todos, de amigos que hace rato que no nos encontrábamos, el caso de Jorge Gómez, que impulsa la Biblioteca de Malvinas allá en Santa Clara, que es visitada por muchos, Camila Carrizo, los compañeros de siempre, los amigos, Carlos Matos, a Rodrigo. Esto lo ha dicho Andrés, y es muy cierto. Nosotros siempre basamos las propuestas en orden de una planificación. El mercado, que no es otra cosa que la improvisación de aquellos que quieren ver algún negocio, no es la instancia superadora de esta etapa. La etapa superadora, sin duda, es la planificación, es el socialismo. Es algo que hemos desarrollado desde los distintos espacios donde nos ha tocado militar, donde hemos compartido distintas inquietudes, distintas propuestas. El caso de revivir la ordenanza 69-79, que establece que el transporte público tiene que estar en manos de una sociedad de Estado, la sociedad de Estado municipal, de igual manera que es hoy obras sanitarias, no en manos de un monopolio privado, que aquel que busque soluciones donde ya evidentemente no va a haber. Esto lo dijimos ya hace varios años, la política
que se basaba el transporte público en el subsidio, eso tarde o temprano iba a caer y cayó de la peor manera. Hoy el transporte público está completamente desaparecido. Con eso no se da ni soluciones a las necesidades estratégicas de una ciudad del tamaño de Mar del Plata, las necesidades de los usuarios, las necesidades de las personas con discapacidad, tema que también enarbolamos, como el tema de género, también el modelo social de la discapacidad, que también es un sector brutalmente castigado por este sistema que se ha implementado, y vamos a decir también, tampoco muy favorecido tiempos atrás, apenas algunos avances, pero avances que se terminan destruyendo en estas etapas. Venimos con un puñado de propuestas. Una es el tema del transporte. Acá está Salinas Porto, que es una persona que siempre está muy metida en todo lo que es sistemas, inteligencia artificial. Sabemos que el tema de la inteligencia artificial se necesita mucha, ingentes cantidades de energía. Y hoy seguimos teniendo el mismo modelo de los 90 con el sistema de distribución vencido, destruido y solamente como función de hacer caja de un sector privado. Nosotros ya hace algunos años lanzamos la propuesta de formar también una sociedad de Estado junto con obras sanitarias, también tener la posibilidad o ganar la situación de que la distribución eléctrica también esté a cargo de los marplatenses, de esa sociedad de Estado. Revivir aquella idea de agua y energía que fue en definitiva lo que impulsó todas estas grandes obras que muchas todavía quedan. También desde el viejo Proyecto Sur que nosotros militábamos, hablábamos de los ferrocarriles. No puede ser que el tránsito ferroviario de Mar del Plata a Mar Chiquita esté cortado. Necesitamos revivir eso como parte de un sistema de transporte, no solamente para la provincia, sino también para la zona y la región. Necesitamos también poner como eje de discusión, aparte también de las cuestiones de género, las cuestiones vinculadas con el modelo social de la discapacidad. Hoy el ataque a ese sector es enorme. Hemos transitado gran parte de la ciudad con Rodrigo y nos hemos encontrado casi en pleno centro, sin rampas, lo mínimo, sin hablar de otras cosas, sin hablar de la cuestión de empleo, sin hablar de las cuestiones como en su momento Carlos Matos había propuesto que el Consejo Deliberante tenga una comisión sobre discapacidad que apruebe los proyectos que incluyan a ese sector. Es un puñado de ideas, por ahí no podemos encararlas todas. Tenemos ganas de compartirlo, que nos escuchen, y para eso se genera este espacio, que esperemos tener muchos más encuentros, tener muchas más de estas conversaciones y dar una alternativa a donde prácticamente no hay alternativa. Bien lo dijo Andrés, acá pareciera que la discusión política pasa por sacar a la gente que duerme en los cajeros automáticos, y acá pasa por otra cosa. Necesitamos una ciudad pujante, necesitamos energía para que sea pujante, necesitamos recuperar los servicios, porque también de estos males surge que hemos naturalizado el modelo menemista, de una forma u otra, con su ala conservadora o con su ala progre. Lo que hay que hacer es terminar con el modelo menemista, recuperar los elementos, los espacios estratégicos en control del Estado o en este caso del gobierno municipal. Y para seguir conversando de estas cosas seguramente vamos a volver a encontrarnos. Le dejo la palabra ahora a Mario Masitelli.
Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bueno, una alegría poder estar acá presentando nada menos que la formación de un nuevo partido político, Unidad Socialista, que es una novedad en la política argentina, al mismo tiempo que la continuidad de la mejor tradición del socialismo en la Argentina, como bien se dijo aquí. Como cualquier otra corriente política de nuestro país, hemos sido un abanico, ¿verdad? Si lo sabrán otras fuerzas políticas que han hecho abanicos mucho más grandes que el que hemos hecho nosotros, los socialistas. Pero esta línea del socialismo a la que pertenecemos, que se reivindica argentina, nacional, que reivindica la Revolución de Mayo, a los grandes patriotas, que reivindica el dogma socialista de Esteban Echeverría, donde define de manera magnífica la democracia, que suena casi como sinónimo de socialismo, porque Esteban Echeverría dice que la democracia es el régimen de la libertad fundado en la igualdad de clases. Lo dice en 1837. Que reivindica también las mejores tradiciones a nivel mundial y que reivindica también la fundación del Partido Socialista en la Argentina, con hombres tan extraordinarios como Juan B. Justo, como Roberto J. Peiró en aquella oportunidad, y otros, con el primer diputado socialista de América, Alfredo Palacios, el primer senador socialista de América, Enrique del Valle Iberlucea, con una mujer sufragista, que empezó a luchar por el voto de la mujer a principios del siglo XX, o sea, hace mucho más de 100 años, que es Alicia Moró de Justo, que nos reivindicamos bien argentinos y bien latinoamericanos, y que reivindicamos a todos los sectores de nuestra comunidad aplastados, sojuzgados, sometidos, saqueados, por un régimen que consideramos absolutamente injusto. Nosotros somos esa corriente nacional, popular, democrática, latinoamericana, internacionalista, que, como en algún momento dijo el doctor Justo, somos el partido de la clase trabajadora, somos el partido de los trabajadores de Argentina, del pueblo trabajador. A esta altura del siglo XXI tenemos que decir, somos el partido del pueblo trabajador, a él nos debemos. ¿Y qué características tiene el socialismo? El socialismo tiene por característica tener una mirada crítica de la realidad desde una perspectiva, justamente desde un lugar determinado de esa realidad, pero analiza esa realidad con una metodología determinada. Y desde esa mirada crítica dice, las cosas son así, pero podrían ser de otra manera. ¿Y cómo podrían ser de otra manera? Podrían serlo si establecemos objetivos distintos por los que se mueve esta sociedad y hacemos planes para alcanzar dichos objetivos. Ah, perfecto. ¿Y quién lo va a hacer? Lo tiene que hacer el pueblo. ¿Cuál es el sujeto de esta realización? Es el pueblo. Eso distingue al socialismo. El socialismo es tremendamente democrático, como bien se dijo aquí. Es el impulso que se dio en la política con la conquista del sufragio universal, donde cada persona es un voto. ¿Por qué no vale 2 votos el de uno y 0,50 el de otro? ¿Por qué vale igual el de una persona grande que el de un joven, de una mujer que de un hombre? Ustedes saben que esto no fue así siempre. Las mujeres no podían votar. Votaron por primera vez en 1952. Si no, no podían votar. Pero hubo otra etapa anterior donde tampoco podían votar los hombres. O sea, el sufragio universal, que algunos jóvenes creen que es de toda la vida, no es cierto. Es una conquista de la democracia. Esa conquista de la democracia, que muchos, cuando nació esta última etapa, creyeron que con la democracia se come, se cura y se educa, no alcanzaba con el sufragio universal. ¿Y el socialismo qué es? El socialismo es ese impulso democrático en la política llevado al terreno económico, llevado al terreno social,
llevado al terreno cultural y llevado al terreno ambiental. El socialismo es profundamente democrático, pero tiene por sujeto el pueblo, de manera que si el pueblo no asume, el socialismo tampoco se realiza. El socialismo no es un conjunto de iluminados que van a realizarlo, es el pueblo que lo realiza en su andar. Por eso el socialismo no es un dogma, es esto que les estoy diciendo, es una forma crítica de ver la realidad e imaginar creativamente soluciones superadoras. Y no decir, como dicen los conservadores, que no hay alternativa y decir, sí, hay alternativa. Y el socialismo es una alternativa. Y nosotros venimos en Unidad Socialista a restablecer esa utopía de construir una sociedad más justa, más libre, más igualitaria, más fraterna, que no deje a nadie atrás. Venimos a restituir esa... Y eso es, bueno, eso es estar del lado del pueblo, por eso el socialismo está del lado del pueblo. Lo que nosotros estamos viviendo en este momento, en general el socialismo confrontaba con la derecha. ¿Qué era la derecha? En general la derecha era el conservadurismo. El conservadurismo es esto, no hay alternativa, las cosas son como son, están como están. Pero esta etapa que estamos viviendo actualmente no es así. Nosotros no estamos frente a un gobierno conservador. Nosotros estamos frente a un gobierno que instaló una utopía reaccionaria. Es decir, lo que nosotros estamos viviendo es una verdadera pesadilla que quiere devolvernos a fines del siglo XIX o principios del siglo XX, donde teníamos 300 familias absolutamente nadando en la abundancia, que iban con sus vacas a Europa porque no sabían qué hacer con tanta plata, que hacían unos palacetes que eran impresionantes, no sabían qué hacer con tanta plata, mientras el pueblo pasaba las mil y una y se hundía en la pobreza, en la miseria. Y nosotros tenemos que vivir esta pesadilla de esta minoría que fue votada, que es realmente una cosa absolutamente reaccionaria. Y que por otra parte, ustedes saben que en el marketing moderno el packaging tiene mucho que ver, entonces el peluquín tiene mucho que ver, y el personaje que habla tiene mucho que ver, y lo vendieron bien. Y el personaje vende el anarcocapitalismo. ¡Ah, qué bueno el anarcocapitalismo! Es una utopía, no es una utopía de futuro, es una pesadilla que ya se vivió en el mundo. Lo que él plantea, no está preparado el hombre, pero lo que él plantea ya se vivió y ya salieron todos de esa estupidez del anarcocapitalismo. Salieron todos los... Y ustedes me dirán, ¿dónde ocurrió eso? Se los voy a decir. Cuando se desintegra la Unión Soviética y las nacionalidades recobran su independencia y su identidad, abandonan el ideario que traía la Unión Soviética, tema que no me voy a meter, pero que distorsionó en gran medida los ideales del socialismo, adhieren al capitalismo y no tienen Estado. Justo lo que está planteando Milei. ¿Y qué es lo que ocurrió? Anarcocapitalismo. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando no tenés Estado, el poder, que nunca está vacío, lo llenaron las mafias. Entonces las mafias se hicieron con esos países. Desde Rusia a Hungría, a Polonia, se hicieron, que Polonia no pertenecía a la Unión Soviética, pero toda esa franja fue copada por mafias. Mafias que, por ejemplo, robaron partes del Estado soviético, e incluso elementos nucleares, que los traficaron, donde se incrementó la prostitución, el tráfico de drogas, el robo de coches, la explotación a mansalva. Y los pueblos que hicieron salieron de la pesadilla. Y dijeron, no, queremos Estado. No es que seamos estatistas, nosotros no somos estatistas, pero la idea de que se puede vivir sin Estado es una locura de estos tipos. ¿Y qué hacen estos tipos? Demonizan al socialismo. Como bien dijo acá el compañero, nos demonizan. Y de pronto yo estoy mirando la televisión hace un par de años atrás y veo a Diego Yaiman, y Milei le dice que los socialistas matamos a 150 millones de personas, y el tipo no le dice nada.
¿Dónde matamos 150 millones de personas? Yo no conozco que hayamos matado a uno. ¿Quién los mató? ¿Cuándo los mató? No dicen nada. Simplemente nos atacan y nos tiran toneladas de basura. ¿Por qué? Como dice acá, nos tienen miedo. Por eso nos atacan. ¿Somos una alternativa? Claro. Entonces el socialismo, que no es un dogma y que no es un programa de una vez y para siempre, como también nos quieren hacer ver. Una vez hicieron un programa hace 200 años y ese programa lo quieren aplicar en la Argentina de hoy. Y claro, como un programa que se hizo en el extranjero para otro país en otro momento histórico, ¿cómo va a servir para la Argentina? ¿A quién se le puede ocurrir? Lógico que no sirve. Nosotros vamos a plantear un programa para la Argentina de hoy, aquí y ahora. Aquí y ahora, para confrontar con el modelo que nos están queriendo imponer y que ahora salgo de esta descripción somera que hice del socialismo para entrar en el diagnóstico de la situación de la Argentina. Porque miren, todo el mundo se queda de lado. ¿Cómo puede ser que un país tan inmensamente rico, con su gente preparada, con sus capacidades, sus creativos, sus futbolistas, su papa, etcétera, tenga la mitad de la población por debajo de la línea de pobreza? Eso es absurdo. ¿Cómo podemos tener 8 o 10 millones de argentinos que no tienen recursos suficientes como para comer? Y que si midiéramos bien la pobreza, con estándares del año 2025, seguramente estamos con un 75% de pobres en la Argentina, en distintas graduaciones, lógicamente, desde los más miserables hasta los sectores que, bueno, son pobres sin ser miserables. ¿Cómo se explica esto? Y entonces, yo, que hace muchos años que estoy en política, escucho cosas que son inverosímiles. Dicen, no es por la idiosincrasia de los argentinos. Amigo, qué explicación. Otros dicen, no, es por el déficit fiscal. El déficit. Estoy sorprendido que tipos que son universitarios digan semejante idiotez y que eso crezca además. Porque si usted tiene déficit fiscal, es decir, que el Estado gasta más de lo que recauda, vamos a entrar en la hipótesis de ellos. Usted recauda 100 y gasta 110. Perfecto. Bueno, vamos a suponer se genera inflación. Vamos a darle la razón. Se generó inflación. Bueno, está bien, se generó inflación. Bueno, hay que equilibrar las cuentas. Bueno, o recaudamos 110 o bajamos los gastos. O subimos a 105 la recaudación y bajamos 5 los gastos y ya equilibramos. Se resuelve el problema. No hay más problema. Tan difícil era eso. Ese era el problema de la Argentina. Miren, es todo mentira. Todo mentira. Se lo voy a graficar de esta manera. Hay un río de montaña, ¿verdad? Y entonces, claro, está la gente que está más cerca de la naciente. Después hay otros que están un poquito más abajo, otro poquito más abajo, y los que están en el valle y la llanura. Los que están hacia arriba se quedan con todo el agua. Y entonces cuando uno se pregunta, ¿por qué no tienen agua los de abajo? No, entonces te salen con las explicaciones esotéricas. No tienen agua los de abajo porque se la quedan los de arriba. ¿Y por qué hay tantos pobres en la Argentina? Porque se la chorean los de arriba. El problema de la Argentina es el saqueo, el robo, el afano y el encubrimiento más absoluto por parte de grandes franjas de la política argentina. ¿Y ustedes quieren que les diga por dónde se roba en la Argentina? Miren, el primer acto de archicorrupción increíble es la deuda externa. Y es increíble que seamos los tipos que denunciamos esto, lo que dicen, no, estos son los peligrosos. Pero no es que lo decimos nosotros, lo dijo la justicia. Lo dijo la justicia argentina en el año 2000, después de 18 años. Dijo, la deuda externa es una estafa. No lo dijo así. Dijo que no había ninguna justificación ni económica ni financiera. Fue, después de la derrota de Malvinas, un condicionante inventado artificialmente para saquear los recursos de la Argentina y condicionarnos políticamente. Por eso hoy vemos que el Fondo Monetario Internacional es el que marca la pauta. Y cuando dicen que Milei confronta con el fondo, es cierto, quiere hacer las cosas peor que el fondo, se pone a la derecha del Fondo Monetario Internacional.
Esa es una fuente increíble de robo de la Argentina, pero no es la única. Es probable que por los puertos de Santa Fe, los puertos de Rosario, en esos 70 kilómetros de varias decenas de puertos, se están yendo alrededor de 30.000 millones de dólares. ¿En qué? En contrabando. Es probable que por el río Paraná mucha de nuestra soja venga producida en la Argentina y baje por el Paraná a nombre de Paraguay, que no cobra retenciones. Es probable que en muchas de nuestras fronteras no haya el menor resguardo para recaudar absolutamente nada. Miles y miles de millones de dólares que son saqueados sistemáticamente. Entonces tenemos un sistema financiero que te saquea, un sistema productivo que te saquea, monopolios. Monopolios que a veces, claro, acá fundieron al hogar obrero para que las corporaciones de los grandes supermercados internacionales pudieran sacar una tajada brutal de ganancia prácticamente sin poner nada, porque compran un terreno, arman un galpón, ponen unos estantes, le dicen a los productores que le llenen las estanterías, le pagan a los 90 días y con nuestra plata, con la plata de los productores argentinos, con la plata de los consumidores argentinos, con el trabajo de los argentinos, en el terreno de los argentinos, con el mercado interno de los argentinos, tienen una ganancia que la transforman en dólares y la llevan al exterior. Nosotros somos unos vivos que es increíble. Es increíble. Después nos va mal y tenemos pobres. Sin más pavotes no podemos ser. Y la renta petrolera es la diferencia entre el costo de producción y el costo del barril de petróleo. Te sale $20 de producirlo, se vende $80. ¿Quién se queda con esa renta? Que no tiene ninguna relación entre el costo y la venta, porque el precio del barril de petróleo surge por interacciones del mercado mundial, donde los árabes te cierran la canilla, te abren la canilla, en fin. Y se genera una diferencia entre el costo de producción. ¿Quién se lo queda? Ahí se lo quedan las empresas extranjeras. Y las exportadoras también se quedan las exportadoras. Entonces vos tenés un país absolutamente saqueado por 1000 grandes corporaciones extranjeras y 1000 grupos internos que lógicamente han saqueado y que le dan vida a un 25% de la población con suerte, a un 1%, a uno por 10.000 archirrico, un 1% que está en el mejor de los mundos, un 10% que la pasa más o menos bien, hasta un 25% que vive. Es lo que puede, es el modelo de saqueo. Lo que explica los altos niveles de pobreza y la crisis que estamos viviendo es el saqueo. Y lo dramático es que después de la derrota de Malvinas, donde también tenemos que decir que el Reino Unido de Gran Bretaña está reclamando casi 5 millones de kilómetros cuadrados de lo que les corresponden por derecho propio a la Argentina, Antártida incluida, mar argentino, y Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y Orcadas del Sur, y la parte que corresponde por los derechos del mar y los límites externos de la plataforma continental argentina, casi 5 millones de todo esto están queriendo ser saqueados por el imperialismo británico. Miren, llamémosle a la cosa por su nombre, son imperialistas. Yo no entiendo por qué no se habla de... Ahora dice Donald Trump, hay 1.700.000, 1.800.000 palestinos en Gaza, los vamos a sacar a todos. Amigo, si eso no es el imperialismo, ¿qué es el imperialismo? No, Canadá va a ser un estado nuestro. Y Groenlandia la vamos a tomar. Y el canal de Panamá es nuestro porque una vez invertimos plata ahí, en realidad rompieron Colombia, la rompieron a Colombia para hacer el canal de Panamá y dominarlo, lógicamente. Y si eso no es el imperialismo, y acá no hablamos del imperialismo como si no existiera, porque no lo nombramos, no existe, no, existe. Así que el problema de la Argentina es el saqueo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer las fuerzas nacionales? Recuperar lo que nos roban de manera muy inteligente, porque estamos frente a enemigos que son absolutamente inteligentes, increíblemente inteligentes, y un sistema que es de terror. Nuestro sistema que hemos conquistado en 41 largos años de vida democrática es de terror. Porque viene un tipo, no lo voy a caracterizar, pero que parece que la cabeza no le funciona muy bien, se lo elige como presidente, el otro no funcionaba, se lo elige como presidente, y viene con un decreto, el 7023, de más de 600 artículos, absolutamente inconstitucional, por donde ustedes lo miren. Un chico de, no sé, de 5º grado de primaria se da cuenta que es inconstitucional porque, entre otras cosas, plantea que
las facultades del Congreso vayan al Poder Ejecutivo y que después se pueden renovar por parte del propio Poder Ejecutivo, lo cual se transforma la democracia en una autocracia. Y ese decreto lo rechaza la Cámara de Senadores, pero la Cámara de Diputados no dice nada y lo tiene cajoneado, con lo cual funciona porque hay una ley que está también inconstitucional. Pero uno dice, bueno, pero entonces reaccionará la Corte Suprema de Justicia, porque ellos son los que defienden la constitucionalidad del ordenamiento. No, la Corte Suprema se calla la boca, tendrían que renunciar todos. Perdonen que yo sea directo y hable en nombre quizás mío, porque habría que discutirlo. Yo creo que tendrían que renunciar inmediatamente, porque no tienen la mínima, insignificante cuota de dignidad para defender la Constitución Nacional. Y entonces se le pasa el decreto 7023 sin que los tipos digan absolutamente nada. Y después uno dice, bueno, reaccionarán los gobernadores, ¿no? Los 19 de los 24 le votan el Pacto de Mayo en julio del año pasado. Pues decir, no estamos bien. Un tipo que te está diciendo que va a hacer desaparecer el Estado y que va a fragmentar a la Argentina en tantas porciones de propiedad privada como sea necesario. Y si esas fracciones de propiedad privada están en manos de capitales extranjeros, no tiene ninguna importancia, de manera tal que si viene Elon Musk y dice yo quiero 1 millón de hectáreas en la Argentina, la puede comprar, ahora le pertenecen a él y el Estado no puede decir absolutamente nada. Y si él decide que nosotros no podemos trasladarnos por esas tierras porque son de su propiedad privada, nosotros no podemos hacer absolutamente nada y el país se fragmentaría en tantas porciones como propietarios privados hubiera y nosotros seríamos como extranjeros ubicados en un rinconcito de la Argentina sin ser dueños absolutamente de nuestro destino. Entonces, este es el tema político. ¿Cómo respondemos? Bueno, nosotros planteamos, ¿qué respuesta le damos? Porque si no, no nos vamos a quedar en la crítica nada más. Hay que unir y potenciar un bloque nacional de poder. Unir y potenciar un bloque nacional de poder. Es decir, todos nosotros, 75, 80, 90, más del 90% de los argentinos, los que vivimos acá, amamos a nuestra patria, queremos que nuestros hijos vivan y se realicen acá. Queremos que la Argentina sea el país glorioso que soñaron nuestros próceres y que tenemos un destino que no es imperialista, no le queremos quitar absolutamente nada a nadie. Queremos vivir en paz, queremos vivir en solidaridad, en amistad con los pueblos hermanos de América Latina, con los pueblos del mundo, tener una política de mutuo entendimiento con absolutamente todos los pueblos, que sean los acuerdos de beneficios mutuos, que beneficiemos nosotros al extranjero y que el extranjero nos beneficie a nosotros, que nadie ose poner su bota sobre nuestra dignidad ni sobre nuestro territorio, como la generala Laura Richardson, que no sé si todos ustedes están enterados, que vino la generala como si fuera un virrey, a decirnos que todos estos recursos, el litio, el petróleo, el gas, la pampa húmeda, los alimentos, la pesca, les interesaba a los norteamericanos. Ah, bueno, pero son nuestros, muchachos. Entonces hay que unir al bloque nacional. Y en ese bloque nacional entran casi todos, porque es una pequeña minoría la que se beneficia con esta neocolonia. Y además, como bien decían acá, nosotros tenemos que proponer un programa. El otro tema es nos unimos todos contra Milei. Sí, perfecto. ¿Y qué vamos a repetir lo de Alberto Fernández? Va a volver uno peor que Milei. Muchachos, si vamos a repetir la historia, perdonen, porque hay muchos que lo votaron a Alberto Fernández. Están todos disculpados, los que votaron a Alberto Fernández están todos disculpados. Pero vamos a repetir la historia. Acá hay que hacer algunos cambios y esos cambios son absolutamente imprescindibles. Yo voy a decir algunos que a mí me parece que vamos a discutir, a charlar, pero voy a empezar por uno, que lo presenté en esta casa, en este mismo lugar, a través de un libro. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es darnos una política para erradicar la pobreza y la indigencia en la Argentina. Me dice, no, eso es una política social porque ustedes son sensibleros. No, es una política económica. Sí, claro que es una política económica, porque en la medida que yo alimento a un chico, le doy educación a ese chico, le doy condiciones de existencia tales que pueda desarrollar todas sus potencialidades, dentro de 20 años ese chico produce 100 veces lo que he invertido en él. Por eso no podemos tener chicos, 7 de cada 10 chicos debajo de la línea de pobreza.
Por eso no podemos tener 2 de cada 10 chicos pasando hambre. Porque estamos liquidando el futuro de esos chicos, pero también estamos liquidando el futuro de la patria. ¿Se puede hacer eso? Absolutamente se puede hacer. ¿Quiere decir que se puede erradicar la pobreza y la indigencia de la Argentina cuando es un tema estructural? Sí, se puede y hay que tener decisión. Pero eso no elevaría mucho el gasto público, te dicen ellos, ¿no? No, porque si yo recaudo 100 pesos de la sociedad y le devuelvo 100 pesos a la sociedad, si vos me das 100 pesos, o 1000 pesos, porque ya billete de 100 pesos no hay más, me das 1000 pesos y yo te devuelvo 1000 pesos, ¿qué pasó? No pasó absolutamente nada. Y eso es a través de un mecanismo de redistribución que nosotros ya hemos planteado. Eso es la condición número 1, porque el valor para los socialistas, el valor es el valor humano. Todo lo demás va y viene. Todo lo demás se repone o se construye. Cada vez es más fácil. Lo que no se repone nunca más es los daños que se hacen sobre un ser humano. Y son muchos los daños que le estamos haciendo a muchos seres humanos. ¿Qué otra medida tenemos que tomar? Bueno, tenemos que ir a una reforma impositiva. ¿Lo invento yo? No, miren, desde Esteban Echeverría, que está planteado, y antes también. Nosotros tenemos que ir. ¿Vieron cómo les dije lo del petróleo? Que hay una renta, que entre el costo de producción y el precio y el valor de venta hay una diferencia abismal. Esto es porque hay una parte del precio, por decirlo de alguna manera, que es el fruto de los costos y del trabajo humano. Pero hay otra parte que es un don de la naturaleza. Algunos dicen de Dios. Perfecto. Esa renta extraordinaria, que se llama renta de la tierra, se la apropiaron algunos y entonces el Estado tiene que cobrar impuestos sobre el trabajo, la producción, la inversión y el consumo, de manera que un chico que está comiendo un alimento para crecer está pagando un impuesto y contribuyendo al sostenimiento de los gastos del Estado, mientras que los que se roban los miles, decenas de miles de millones de dólares de las rentas nacionales no pagan un peso. Eso no pagan. Bueno, fíjense, otra medida más que planteamos desde el socialismo. ¿Y con eso qué aliviaríamos? ¿Qué lograríamos? Lograríamos, además, entonces, que se multiplique automáticamente la inversión, la producción, el trabajo y el consumo en la Argentina. Rápidamente. Quiere decir que lo que decimos, ninguna de las cosas que decimos tienen que ver con ningún tipo de utopía. Son cosas que se pueden hacer efectivas en un cortísimo plazo. Hay un conjunto muy grande de medidas. Yo no los querría cansar, pero hay un conjunto muy grande de medidas que se pueden tomar. Por ejemplo, hay grandes obras públicas que hay que hacer. Hay grandes obras públicas que se pueden hacer con inversiones, incluso con inversiones extranjeras. Autopistas, por ejemplo, que se pueden hacer y que son indispensables para unir a la Argentina. El restablecimiento del ferrocarril. Es una cosa increíble que nosotros hayamos destruido nuestro ferrocarril y no hagamos nada por reconstruir. Teníamos 40 y pico de mil de kilómetros de vía ferroviaria, ahora tenemos menos de 10.000. Y se pudo hacer en el siglo XIX y no se puede hacer en el siglo XXI. ¿Cómo es esto? En fin, la cantidad de medidas que se pueden tomar para que la Argentina progrese, se desarrolle, ocupe sus lugares, disfrute su pueblo del país que nos ha tocado, lo disfrute realmente, sienta el deber también de trabajar. Acá no se le quiere regalar nada a nadie. No hay derechos sin deberes, ni deberes sin derechos. Es una máxima de la primera Internacional Socialista. No hay deberes sin derechos, ni derechos sin deberes. La pueden aplicar como ustedes quieran, pero es una sociedad. Entonces, yo creo que los socialistas tenemos mucho para aportar, pero lógicamente, como les dije al comienzo, lo tenemos que hacer en un marco de unidad nacional, es decir, en un marco de unidad popular, en un marco de compromiso para sacar a la Argentina de este estancamiento, dependencia, saqueo y empobrecimiento que estamos sufriendo desde hace tanto tiempo. Y en este tiempo histórico, con esta arremetida reaccionaria que estamos sufriendo, nace Unidad Socialista. Yo realmente les digo, espero que ustedes también estén muy contentos, muy contentos. Y yo los voy a invitar, porque lógicamente que esto da para tanto.
Yo los voy a invitar a los que no estén afiliados que se afilien. Y no solo que se afilien, que participen, que tomen temas, que estudien cuestiones, que aporten ideas. Yo les digo, los pueblos salen adelante con la creatividad de su gente. Y cuando su gente eleva su autoestima, lo peor que le puede pasar a un pueblo es cuando se resigna, cuando cree que no se puede. Porque efectivamente el no hacer es casi lo natural. Con no moverme ya no hago. Pero el hecho de creérnoslo, que efectivamente se puede, nos desata una energía, una vitalidad, una capacidad de asociarnos, una capacidad de intercambiar ideas con el otro, que uno le tire una idea, que el otro le devuelve, y así sucesivamente generar un pueblo libre, un pueblo autónomo. La utopía que bajo esa fórmula enmascarada que dice viva la libertad, carajo, la utopía que se esconde detrás de esa máscara es la esclavitud, el empobrecimiento y el hundimiento de nuestro pueblo. Nosotros vamos por otro camino. Nosotros vamos por el camino del engrandecimiento de la patria, del fortalecimiento de su soberanía, de rescatar todas las inversiones para que este país crezca y le dé trabajo a todos los argentinos que lo necesitan y a todos los habitantes que quieran venir al suelo argentino a trabajar, a todos, porque nos podría sobrar trabajo para 100 millones de habitantes en la Argentina. Entonces, nosotros tenemos que refundar este país, no nosotros solos, en unidad nacional, y pensar que el mundo que se viene no es el mundo del pasado. Tenemos que reivindicar todas las tradiciones y las mejores tradiciones. Pero el mundo que se viene es el mundo de la inteligencia, no de ahora, hace muchos años. Hay un economista norteamericano, Solow, que calculó que del 87% que se había incrementado la economía en los Estados Unidos, del 100% que se había incrementado la economía norteamericana, el 87% correspondía al conocimiento. Quiere decir que tenemos que refundar a la Argentina sobre algo que ya sabemos, es el sistema educativo. La columna vertebral de la Argentina que se viene es el sistema educativo. Tenemos que volver a hacer un congreso pedagógico en la Argentina para refundar la educación argentina, para volver a darle a los chicos ese sentimiento de que salimos adelante si estudiamos, si nos esforzamos, si conocemos, si nuestra creatividad la ponemos desde la niñez al servicio de la familia, del barrio, de la patria, de la humanidad. Entonces, hay mucho para decir y creo que el socialismo tiene mucho para ofrecer. En unidad, no en soledad. No somos iluminados, somos militantes de la vida, somos militantes de la democracia, somos militantes de la humanidad, somos militantes de esta patria a la que amamos profundamente. Por eso, bienvenida a la unidad socialista y ojalá seamos millones dentro de no mucho tiempo. Gracias.